Saludos hermanos, de nuevo estudiando la palabra del Señor y como estamos en Isaías capítulo 9, versículo 6, seguramente ya lo sabrás de memoria. Hemos pasado un buen tiempo en este versículo y ese versículo es el que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hemos visto todos y cada uno de esos nombres mencionados en Isaías capítulo 9, versículo 6. En esta ocasión nos toca ver el último de estos nombres, el príncipe de paz. Y la pregunta que nos haríamos es: ¿por qué se llama príncipe y no rey? Bueno, tenemos que sacar de nuestra mente nuestra manera de ver las cosas tan occidentales y verlas a la manera como se usaba en ese tiempo, la manera más oriental. Un príncipe, un zar en el hebreo, quiere decir una persona que es líder en algo, el jefe, la cabeza de algo. En el contexto está hablando del príncipe de paz, este es el líder de la paz, el shalom. Este es el saludo entre los judíos, pero más que eso, el shalom refleja una condición del alma y de la mente. Básicamente es un estado de bienestar. Es, por ejemplo, que encontramos pasajes muy conocidos, tal vez como el Salmo capítulo 4, versículo 8, donde dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, en un estado de bienestar. Pero no solamente tiene que ver con algo que sucede dentro de nosotros, sino también es un estado de armonía en las relaciones con otras personas. Paz, estar en paz con otra persona es estar en armonía con ella. Pues bien, entendiendo que el término príncipe de paz significa que el Mesías, Jesucristo, es el líder de la paz, entonces pensemos cómo desarrolló su ministerio él en esta tierra. Su mensaje siempre fue y es un mensaje de paz. Recordemos que, por ejemplo, en Lucas, ese pasaje famoso que leemos normalmente en el tiempo de la Navidad, Lucas capítulo 2, en el versículo 14, aquellos ángeles, las huestes angelicales, alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Su mensaje es paz, así que vino en un anuncio de paz. Se anunciaba esto: ha entrado al mundo aquel que es la paz. El evangelio, de hecho, es un mensaje de paz. Nota, por ejemplo, que siempre en Lucas capítulo 10, en el versículo 5, encontramos que el Señor mandó a algunos de los discípulos de él. En específico dice Lucas capítulo 10 que él mandó a 70 de los suyos. Y los mandó por los caminos, los mandó para los diferentes lugares por donde él habría de pasar posteriormente. Y él les dijo así: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Ese es el mensaje inicial, porque al final es todo el mensaje. El mensaje del evangelio es un mensaje de paz. Por eso, en Efesios capítulo 2, versículo 14, se nos dice: vino y anunció las buenas nuevas de paz. El evangelio, cada vez que compartimos la palabra del Señor, el evangelio con una persona, le estamos compartiendo ese mensaje pacificador de nuestro Dios. Pero interesantemente, en Mateo capítulo 10, en el versículo 34, lo que encontramos es algo que parece ser contradictorio. Mira que en Mateo capítulo 10, he dicho versículos 34, y podríamos leer hasta el 39. Sin embargo, aquí se nos dice: no penséis, dijo el Señor Jesús, que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, dijo el Señor. En este contexto se está hablando acerca de las persecuciones que habrían de venir por causa del Evangelio. Recuerda, el Evangelio es un mensaje de paz. Así es que Dios envía a los suyos con ese mensaje de paz, porque han recibido esa paz del Señor. Pero aún así, dice él, es aquí donde no van a encontrar paz. Por el contrario, van a encontrar oposición. En ese sentido es que él dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, hablando de la persecución por causa de ese mensaje de la paz. Es contradictorio. Contradictorio en el sentido, ¿cómo es que vas donde una persona y le presentas el mejor mensaje que puede escuchar jamás? Y te recibe con oposición, inclusive te puede llevar en algunos contextos hasta la muerte. Su mensaje es de paz, pero no siempre la gente lo recibe. Por lo general, hay oposición al Evangelio. Ahora, su misión siempre fue la paz. Él es la paz. De hecho, Efesios 2, versículo 14 nos dice, Él es nuestra paz, nos dice tan claramente. Paz. Su misión es esa paz, es dar esa paz. En ese sentido, y pensando que la palabra paz en el idioma griego significa unir, tiene que ver con el mensaje de unir. Si alguien está en paz con otro, está unido a esa otra persona. Y eso es interesante y nos hace entender mucho mejor, por ejemplo, pasajes como Efesios capítulo 2. En el versículo 12 y 13 leemos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, si viene el príncipe de paz, su mensaje ha de ser de paz. El Evangelio es un mensaje de paz. Y como la paz significa unir, estar unido, estar en armonía con alguien más, entonces nos dice que en primer lugar Él vino para unirnos, para reconciliarnos con Dios. Pero por otro lado, Efesios capítulo 2, en el versículo 14, en la segunda parte, se nos dice que Él de ambos pueblos, está hablando de los judíos y de los no judíos, los gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En otras palabras, Él vino no solo a reconciliar al hombre con Dios, sino a reconciliarnos entre nosotros. Él es el creador de la unidad. Este es el príncipe de paz. Él es el líder de la paz. Su mensaje es de paz. Él mismo es la paz y por lo tanto es el que hace que las cosas puedan estar unidas entre nosotros, los seres humanos, pero sobre todo en nuestra relación para con el Padre, para con Dios Padre. Su reinado, ya que Él es el Mesías Rey, pues su reinado es de paz ilimitada. Esto es lo que dice el pasaje de Isaías capítulo 9. Hemos leído el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y luego viene la serie de nombres. Y en el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, su imperio y su paz no tendrán límite. Su reinado, otras palabras, su reinado es de paz ilimitada. Ahora, ya el Señor reina. Reina en tu corazón. Si tú abriste la puerta de tu corazón a Él, Él vino, ha entrado, te ha reconciliado con Dios y Él debe reinar en tu vida. Hemos recibido al Señor Jesús no solo como Salvador, sino como Señor. Por eso, en pasajes como San Juan capítulo 14, en el versículo 27 leemos, la paz os dejo, mi paz os doy.
No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dijo eso el Señor Jesús en un contexto de tristeza de sus discípulos, al saber que Él se iba a ir pronto. Pero les pide, no se turben. ¿Cómo no turbarse? Porque Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y en el contexto, en los versículos anteriores, está hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo. La venida del Espíritu Santo. Por eso dijo él, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, como Dios siempre trabaja en perfecta unidad, es una Trinidad que trabaja en perfecta unidad. Él dijo que Él es la paz, su misión es la paz. Y Él nos deja, al irse a los cielos, nos deja la paz. Él se va y viene, desciende el Espíritu Santo sobre los suyos. Y ahora entendemos, según Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto, la evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es paz, entre otras cosas. ¿Recuerdas? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Paz, paz. Es fruto, es evidencia que el Espíritu Santo habita en una persona, que la paz de Dios reina en su vida. Y si el Señor Jesús reina en nosotros, entonces tenemos que dar más evidencias. Y una de esas evidencias tiene que ver justamente con que nosotros lleguemos a imitarle a Él en ese carácter pacífico. Por eso, en Mateo capítulo 5, donde está el Sermón del Monte, encontramos en el versículo 9, Mateo 5, 9, encontramos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene que ser una persona que vive la paz, que promueve la paz, que contrario a ayudar para que haya más división en el mundo o que haya más guerras, más conflictos en el mundo, contrario a ello, es un pacificador porque entonces es llamado un hijo de Dios, es decir, da evidencias que verdaderamente es un hijo de Dios. También en el libro de Romanos, en esa parte última del libro, la parte práctica, se nos dice en el capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios nos llama a ser como Él, gente pacificadora. Por último, tenemos que hablar ya no solo del reinado del Señor Jesús en nuestros corazones, sino en su reinado universal, su reinado milenial, diríamos de alguna manera. Para ello tenemos que ir al Salmo 72, otro de los salmos mesiánicos. Salmo capítulo 72, en el versículo 3, se nos dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Está hablando cuando el Señor vuelva por segunda vez a la tierra y venga a reinar. Y de manera poética dice, llevará paz por los pueblos. Y además de eso, en el versículo 7 del Salmo 72 se nos dice, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Es decir, una paz que perdura. Ese es el reinado del Señor Jesús en su segunda venida. Un reinado de paz completamente. Y cerramos con una profecía, el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 3, en donde se nos dice acerca de ese reinado, cuando el Señor vuelva y vuelve a reinar. Acerca de Él se nos dice, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Es un tiempo de paz absoluta, en donde las armas son convertidas en instrumentos de producción. Entonces, más adelante encontraremos cómo se ha de disfrutar en ese tiempo. Un tiempo de verdadera
paz, la paz que el mundo espera. Solamente en el reinado completo del Señor Jesús ya podemos disfrutar esa paz. Si el Señor vive en el corazón de cada persona, esa persona dará evidencia de esa paz a través del fruto del Espíritu Santo, el cual es, entre otras cosas, paz. Y además de eso, esperamos la segunda venida del Señor, en donde implantará un reinado de paz duradera. Bendito Dios, porque Él es el príncipe de paz, Él es el líder de la paz y ya podemos disfrutar esa paz. Así es que con esto cerramos esta serie de estudios acerca de los nombres del Señor Jesús en su ministerio mesiánico en la tierra. Él es el príncipe de la paz y por eso vamos a disfrutar esa paz verdadera. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Seguimos estudiando la Biblia y vamos a seguir leyendo, meditando en ella, aplicándola en nuestras vidas, compartiéndola, viviéndola sobre todo. Así es que el Señor te bendiga. Hasta un siguiente estudio. Hasta pronto.